Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, fantasea con invadir a Venezuela. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el lunes que durante una hipotética invasión militar de Venezuela, escucharía al Consejo de Defensa Nacional y al Parlamento, aunque prefería profundizar un bloqueo económico y esperar lo que el ejército logra a la bancarrota de su homólogo Nicolás Maduro. ¿Qué puede hacer Brasil? Vamos a suponer que hay una invasión militar allí. La decisión, ya sea para apoyar o no, será mía. Pero escucharé al Consejo de Defensa Nacional y luego al Parlamento de Brasil para tomar una decisión sobre este tema, dijo Bolsonaro en una entrevista en la radio Joven Pan. Asumiremos que hay una invasión militar allí, la decisión será mía, pero escucharé al Consejo de Defensa y luego al Parlamento. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Sin embargo, el presidente brasileño cuestionó esta opción porque desconocía la duración de esta operación, entre otros factores, y por lo tanto optó por fortalecer el embargo económico y esperar un crack de ejército. La intención que existe en los Estados Unidos y en casa también es que hay una grieta, una división en el ejército venezolano. No hay otra manera, porque quien decide, como yo, dijo hace mucho tiempo y fue criticado, si un país es las Fuerzas Armadas están en una democracia o una dictadura. Dijo, la debilidad de Tampa radica en la fortaleza de la dictadura, dijo el presidente, cuando se le preguntó qué planeaba hacer para resolver la profunda crisis en Venezuela. Bolsonaro, quien reconoce como otros 50 países el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, consideró que la profundización del gobierno económico puede ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que caiga. No podemos permitir que Venezuela se convierta en una nueva Cuba o incluso en una Corea del Norte, dijo el jefe de Estado en el poder desde el 1 de enero. También repitió que Estados Unidos estaba en la vanguardia de las medidas que adoptarían en Venezuela y dijo que el presidente de ese país, Donald Trump, le dijo en su reunión en la Casa Blanca que todas las posibilidades están sobre la mesa, incluida la de una intervención militar. Donald Trump le dijo que todas las posibilidades están sobre la mesa, incluida la de una intervención militar. Por otro lado, también afirmó que el plan para introducir ayuda humanitaria en las fronteras de Brasil y Colombia cumplió gran parte del objetivo, porque llevó a los indígenas a volverse en contra del gobierno de Maduro. El pasado mes de febrero, así como parte de la población, Venezuela no puede continuar como está, mientras la gente está sufriendo y muchos de ellos están huyendo a Colombia y Brasil. Tenemos que terminar con esto, afirmó. Trump presiona a Pedro Sánchez. Mientras que España pide una acción urgente por parte de la Unión Europea, sigue manteniendo relaciones comerciales con Venezuela. Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos a Venezuela, llega a Madrid para ejercer presión sobre el gobierno español para reducir o bloquear todos los casos que los países europeos tienen con la dictadura de Nicolás Maduro. Según ABC de España, el representante de Estados Unidos solicitará a las 94 empresas españolas que operan bajo el régimen de Maduro a respetar las sanciones impuestas por los Estados Unidos y salir de Venezuela. El gobierno de Donald Trump está tratando de romper la dictadura pacíficamente. Esto antes de tener la oportunidad de intervenir militarmente. Según los medios locales, Abrams se reunirá con José Manuel Álvarez, asesor jefe de asuntos diplomáticos de Pedro Sánchez, y Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe. Hay que recordar que recientemente el secretario de Estado Mike Pompeo ha expresado su preocupación a España porque las empresas como Repsol hacen negocios con la dictadura de Maduro, reciben petróleo en pago de una deuda venezolana. La incoherencia de España, el gobierno español ha sido incongruente entre lo que dice y lo que hace. El 8 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, criticó al grupo de contacto para analizar la crisis en Venezuela, haciendo hincapié en que el ritmo de trabajo es demasiado lento. Está claro que Europa no tiene un sentido de urgencia y hay una emergencia, ha asegurado, pero si Borrell requiere acciones rápidas contra la dictadura,
España no solo mantiene relaciones comerciales con Venezuela, pero no toma más sanciones contra Maduro y su familia. Borrell habla de un sentido de urgencia, pero que espera que al mismo tiempo que la Unión Europea a tomar decisiones decisivas como las llevadas a cabo por los Estados Unidos, además no añade nada al bloqueo económico que el gobierno de Trump se había comprometido a hacer para derribar el régimen. Después de la llegada del socialista Pedro Sánchez en la Moncloa, el gobierno español ha cambiado su política de sanciones contra Venezuela y decidido promover un diálogo en Venezuela, mientras que la dictadura de Maduro había violado todos los acuerdos alcanzados en 5 negociaciones con la oposición. Vergonzosa Unión Europea. A pesar de la urgencia que prevalecía antes de la crisis humanitaria y política en Venezuela, la Unión Europea ha decidido retrasar las sanciones contra la dictadura. Maduro dejó en claro que no iba a ceder el poder pacíficamente después de que el robo de las elecciones presidenciales, pero la Unión Europea permanece inerte y prefiere comunicados de prensa. Aunque la mayoría de los países democráticos reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y también han sido testigos de violaciones de los derechos humanos en este país, la Unión Europea prefiere dar una nueva oportunidad para el diálogo a través de un presunto grupo. En este grupo están involucrados, además de la Unión Europea, 8 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, y además Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Hasta el momento todas las opciones de diálogo no han tenido éxito debido a la falta de compromiso de Maduro. Por su parte, los venezolanos se enfrentan a la peor crisis de su historia, que se caracteriza por la escasez histórica de alimentos y medicinas, además de las constantes fallas en los servicios públicos. Todo esto causa una migración sin precedentes en la región. Elliot Abrams visita España. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez comparte la relación con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Su preocupación por el deterioro de la situación en este país de Sudamérica, Oliver Abrams, enviado especial estadounidense para Venezuela, fue el miércoles a la capital española para discutir la situación del país de América Latina con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El estadounidense se reunió en Moncloa con José Manuel Álvarez, asesor diplomático del presidente jefe Pedro Sánchez, y el Ministerio de Asuntos Exteriores con la secretaria de Estado para la Cooperación y para la Región Iberoamericana, Juan Pablo de la Iglesia. Según lo declarado por el Ministerio español en una declaración, las reuniones revelaron una preocupación común por el deterioro de la situación en Venezuela y confirmaron la urgencia de abordarlo, así como la necesidad de una salida democrática a la muy grave crisis que atraviesa el país. Los interlocutores españoles expresaron en este sentido que la situación actual en el país caribeño requiere una solución política, pacífica y democrática, que excluya categóricamente el uso de la fuerza. La administración española también aprovechó esta reunión para expresar una vez más su preocupación por otro problema, esta vez de naturaleza comercial, una posible activación total del título 3 de la ley Helms-Burton. España reiteró en esta ocasión su firme rechazo a la aplicación extraterritorial de las leyes nacionales sancionadas, considerándolas como contrarias al derecho internacional. El artículo mencionado permite reclamar en los tribunales de los Estados Unidos para la propiedad confiscadas después de la adhesión al poder de Fidel Castro, hace 22 años. Fue objeto de una queja de la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Washington ha acordado suspenderlo específicamente a cambio de la parálisis del proceso judicial. España no es un santuario. La visita de Abrams se produce después de la reunión del ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, en Washington, la semana pasada con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Durante esta reunión se discutió la posibilidad de que España reciba a funcionarios ejecutivos venezolanos que hayan decidido abandonar al presidente Nicolás Maduro y exiliarse. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores dijo el miércoles que España no podía acomodar a los líderes del chavismo.
No podemos dar ninguna garantía, no es un santuario. Hay países donde quizás pueda hacerlo, aquí no, dijo en una entrevista con Telecinco, recopilada por Europa Express. La crisis venezolana empeoró a partir de enero con el inicio del segundo mandato de Maduro, no reconocido por la oposición del país ni por ninguna parte de la comunidad internacional, y posteriormente con la autoproclamación del presidente a cargo de la oposición, del diputado Juan Guaidó.